Y hoy día retomamos, podríamos decir, la historia que está contando Marcos sobre la misión de los discípulos, ¿ya? Y vamos a leer desde el verso 30 hasta el verso 44. Entonces vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 30. Damos lectura en el nombre del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelo, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Amén. Este es el relato que hoy día vamos a estar viendo con la ayuda del Señor. La alimentación de los 5.000. Yo les voy a compartir un poquito aquí. Entonces hoy día vamos a ver comunión, compasión y colaboración. Vamos a ver estos tres términos y cómo en esta historia encontramos estas tres cosas: comunión, por un lado, compasión y colaboración. Ya el objetivo es que aprendamos a través de este evento las enseñanzas, ¿cierto?, dadas por Jesucristo para hacernos colaboradores en su obra. Entonces, aprender a través de esta historia cómo el Señor nos enseña a ser colaboradores en la obra de Dios. ¿Ya? Ese es el objetivo. Entonces, en el primer versículo vamos a ver un primer apartado que del verso 30 al 32 vamos a hablar sobre la comunión de los suyos con el Señor. ¿Ya? La comunión. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a ver comunión, compasión y colaboración? Entonces, primero, la comunión de los suyos con el Señor, que vamos a estar viendo desde el 30 al 32. Entonces dice el versículo 30: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Recordemos que en el domingo pasado vimos un pequeño paréntesis que hizo Marcos para contarnos la historia de Juan el Bautista, pero el domingo anterior veníamos de una historia, y esa historia era de que Jesús le había dado una misión a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles. Por eso aquí Marcos retoma esa historia y por eso parte diciendo: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Llegaron los discípulos y le vinieron a contar esto que Jesús les había enviado. ¿Se acuerda que Jesús lo había enviado? Que vayan por las aldeas, que pasen por los pueblos, por las casas, que no lleven comida, que no lleven otra ropa, que no lleven alforja, que no lleven pan, que no lleven dinero, que no lleven nada, sino que simplemente vayan y cumplan esta comisión de ir y predicar, y que donde los reciban ellos
pasen, y donde los rechacen, ellos se limpien el polvo de los pies y salgan de aquella aldea, porque había una condenación para aquellos que no le recibieran. Entonces, los discípulos vienen ahora, después de esta misión, y vienen y me imagino yo que vienen contentos, vendrán maravillados, porque obviamente el respaldo del Señor estuvo con ellos, y vienen a contarle cómo les había ido en esta misión que el Señor les había encomendado. Ya, así parte este relato, retomando entonces Marcos la historia que nos había dejado inconclusa. Llegan ellos y le vienen a contar a Jesús cómo les había ido en esta misión que el Señor les había enviado a hacer. Entonces Jesús los toma aparte, ¿cierto? Y les dice que vengan. Y los lleva a un lugar desierto. Y los hace descansar un poco. ¿Por qué? Porque dice que eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo para comer. Cuando nosotros podemos meditar un poquito en esto, hermano, sobre este trabajo en la obra del Señor que tenían los discípulos. Imagínense que aquí dice que ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. ¿Ya? Yo no sé si nosotros hemos trabajado así, por ejemplo, en la obra del Señor, tanto que no nos dé tiempo para comer. ¿Sabe cuándo yo recuerdo que trabajamos así? Para la convención de Dorcas que nos tocó atender. El 2015. ¿Se acuerdan que nos tocó atender una convención de Dorcas? Yo creo que ahí trabajamos bastante y llegó el tiempo en que a veces no había tiempo ni para comer, por lo menos nos pasó a nosotros que a veces no teníamos tiempo ni siquiera para sentarnos a comer porque había que ir a hacer otras cosas. Pero imagínense los discípulos realizando esto siempre, este trabajo incansable de predicar, de atender, de ayudar, de prestar su tiempo, sus recursos y su vida para el servicio de la obra del Señor. Y Jesús ve este desgaste, ve lo que ellos están haciendo y los llama a un lugar desierto porque es necesario descansar, porque es necesario también tener un tiempo de reposo, un tiempo de comunión de los suyos con el Señor. Por eso está ese título. Nosotros podemos desgastarnos trabajando en la obra, podemos poner todo nuestro esfuerzo, poner todo nuestro empeño, nuestras capacidades al servicio, pero tiene que haber un momento en que usted y yo pasemos a solas con el Señor. ¿Sabe que no solo en la obra, me refiero, a veces nosotros nos desvivimos por ayudar a nuestra familia, por trabajar para proveerle a los nuestros, por hacer un proyecto en el que estamos empecinados, y muchas veces esos quehaceres, ese trabajo, nos quita el tiempo incluso hasta para comer, y si nos quita el tiempo para comer, a lo mejor también nos quita el tiempo de comunión que debiéramos tener con el Señor. Y sabe que Jesús se da cuenta de esto y los llama aparte, porque es necesario que haya esta comunión entre los discípulos y Jesús. Era un tiempo que él necesitaba pasar con ellos. ¿Por qué? Porque va a venir algo muy, muy importante, y en el próximo domingo vamos a ver algo que les va a pasar también a los discípulos, en los cuales ellos van a ser puestos a prueba, y por eso necesitaban pasar tiempo a solas con el Señor. Yo no sé si usted tiene algún momento a solas con el Señor, algún momento de recobrar fuerza espiritual. En el 6:32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Sabe que Jesús muchas veces, a través de los evangelios, nosotros vamos a encontrar que Jesús se apartaba y pasaba tiempo a solas, porque no todo es entrega, servicio y
trabajo, tienen que haber momentos a solas con el Señor. Y si Jesús tomaba el tiempo para estar a solas con su Padre, si Jesús consideraba que era necesario pasar un tiempo a solas con su Padre, que Jesús, siendo Dios encarnado, consideraba que era importante apartarse y estar un tiempo a solas, yo creo que mucho más nosotros debiéramos considerar también el pasar un tiempo a solas con el Señor en la medida que nosotros nos demos el espacio para hacerlo. Algunas personas les gusta hacerlo muy de mañana, otros de noche, tarde noche, otros al mediodía. Sabe que lo que importa no es la hora, sino que lo que importa es que en el momento que usted decida apartar ese tiempo, sea un tiempo a solas con el Señor. Y cuando digo a solas, es a solas, porque muchas veces tenemos tantas distracciones en que a veces nos queremos apartar un ratito y, y resulta un poco complejo porque eh, tenemos muchas conexiones. Por ejemplo, estamos con el teléfono, con la televisión a veces. Hay casas donde la televisión no se apaga nunca. Y cuando queremos hablar con el Señor o estar un momento a solas, realmente tiene que ser un momento a solas, sin distracciones, porque yo no sé si a usted le ha pasado que usted está conversando con alguien y la persona con la que usted está conversando no le presta atención, está ocupada en otra cosa. No sé si a todos les pasan, pero es como incómodo el que usted le esté hablando a una persona y la otra persona, usted se dé cuenta que en realidad no le interesa lo que usted está diciendo, sino que está en el teléfono o mirando televisión o escuchando otra cosa. No es agradable el tener esa conversación. Y lo mismo sucede cuando queremos comunicarnos con el Señor a solas. No podemos estar con una mano leyendo la Biblia y con la otra whatsappeando o viendo Instagram o enviando mensajes, porque no corresponde. O es un momento para mí, o es un momento que realmente voy a dedicar para orar o para leer la palabra del Señor, para meditar, para comunicarme con el Señor. ¿Ya? Entonces, el Señor consideraba que era necesario pasar este tiempo a solas con sus discípulos y los apartó y los llevó a un lugar desierto, en un barco, ¿cierto? Y alejarse un poco de la multitud. Yo lo he mencionado en otras ocasiones cuando hemos estado estudiando este capítulo, o este libro, perdón, es que siempre vemos la diferencia entre la relación entre Jesús y sus discípulos y las multitudes. A las multitudes él las atendía, él los sanaba, él les hablaba, pero a sus discípulos siempre los tomaba aparte y les hablaba cosas especiales para ellos. Y esa es la relación que el Señor quiere tener con su iglesia, con sus hijos, una relación especial, una relación de cercanía. Que el Señor nos bendiga. Pasamos al segundo apartado, desde el verso 33 al 34, donde vamos a ver la compasión. Recién vimos la comunión de Jesús con sus discípulos, ahora vamos a ver la compasión de Dios, la compasión de Jesús con las multitudes. Esta diferencia que hay entre sus discípulos y las multitudes. En el verso 33 dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Ya recién nosotros leíamos de que había muchos de que iban y venían. Y sabe que hay muchas personas hasta el día de hoy que van y vienen, en esta relación de iglesia. Hay personas que vienen una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, y después se van, y después pasa el tiempo y a los meses vuelven. Y se produce que hay un grupo que va y viene, ¿ya? Hay un grupo, podríamos decir aquí, determinado como las multitudes, que son los que andan detrás de los milagros, que son de los que andan detrás del favor temporal,
de ese favor de solucionarme los problemas, de ese favor de que estoy pasando enfermedad, entonces busco a Dios. Estoy pasando problemas familiares, entonces busco a Dios. Estoy pasando problemas económicos, busco a Dios para que Él me solucione mi problema, pero en realidad no me he rendido a Él, sino que estoy buscando el favor y la satisfacción de mis necesidades temporales. Y esta era la condición de las multitudes, de los que seguían a Jesús. Por eso dice, pero muchos vieron que Jesús se había apartado, vieron que ellos habían tomado una barca y se habían ido, y calcularon más o menos la ruta donde se iban y le reconocieron, dice, y se fueron allá a pie, desde las ciudades, incluso llegaron antes que ellos y se juntaron ahí donde ellos iban a llegar. Y cuando salió Jesús, dice, de la barca, entonces vio una gran multitud. Y aquí vemos la compasión del Señor. Dice que Él tuvo compasión de ellos. Y esta es una de las características de nuestro Señor, que Él es compasivo, que independiente de que Él sepa que ellos lo están buscando solo por un beneficio temporal, independiente de que Él sabía que los motivos que movían a esa gente para ir allá no era por la salvación de su alma, no era por el perdón de sus pecados, no era porque realmente ellos reconocían que necesitaban un Salvador, sino que lo que movía a esa gente era buscar un favor. ¿Y qué sucedía? Para nosotros podríamos decir, mira, esta gente anda solo por interés, pero Jesús tiene compasión, sabiendo incluso las intenciones de ellos, Él tiene compasión de ellos. ¿Por qué? Porque dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Le dio compasión, le dio pena el ver a su pueblo de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos eran conocedores de la escritura, ellos sabían de que el pueblo tenía una cultura escritural, tenía una cultura religiosa, podríamos decir, y sabían muchos de ellos que iba a venir un Mesías, pero aún así ellos no podían verlo. ¿Por qué? Porque no tenían pastor, no tenían, podríamos decir, la clase religiosa del tiempo no había hecho su trabajo, los sacerdotes no habían hecho su trabajo, los escribas, los fariseos, los líderes religiosos no habían cumplido su labor, no habían cumplido su tarea. Solo habían impuesto una religiosidad, una religión. No habían guiado al pueblo a Dios, sino que habían guiado al pueblo a una religión. Por eso cuando Jesús los ve, dice que Él se compadece de ellos porque comprende que son ovejas sin pastor. Gente que va a la deriva, que no tiene una guía. Por eso Él toma esta labor del pastor. Por eso la palabra del Señor dice que Él es el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Y como un buen pastor que Él es, dice que agrupó a esta gente, ¿cierto? Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Obviamente estas muchas cosas no son cualquier cosa, sino que lo que siempre Jesús enseñaba. ¿Y qué era lo que Él enseñaba? Que Él era el Cristo, que Él era el Salvador, que había perdón de pecado, que había un reino. Y estas cosas obviamente son las que el Señor comienza a enseñarle a esta multitud. Y en el otro apartado hemos visto la compasión de Jesús, ¿cierto? La compasión que tuvo el Señor, la comunión que tuvo con sus discípulos. Y ahora vamos a ver la colaboración que el Señor pide de nosotros como sus hijos. ¿Ya? La colaboración que Jesús le pide a sus discípulos en extender el reino, en cumplir la tarea para la que ellos habían sido llamados, y que esta tarea es la que nos ha sido demandada también a nosotros. Desde el versículo 35 al 43 vamos a estar viendo la colaboración entre el Señor y los suyos. Cuando ya era muy avanzada la hora, dice, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, la hora ya está muy avanzada, despídelo, mándalos para su casa, para que se vayan a sus campos, a su aldea,
y compren pan porque no tienen que comer. Esta era la preocupación que tuvieron los discípulos. Vieron que la hora había avanzado, vieron que esta charla que Jesús había dado se había extendido mucho rato y comenzaron a preocuparse en que ellos tuvieran tiempo de volver a sus ciudades para que pudieran comer, porque habían pasado obviamente todo el día ahí sin nada que comer. Y aquí vamos a ver algunos principios de la colaboración. ¿Ya? Vamos a tocar algunos principios de la colaboración. En el versículo 37 dice, respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Ya? Y un pequeño paréntesis aquí. ¿Se acuerdan que Jesús había enviado a los discípulos con una misión? Los había enviado a predicar. Los había enviado a hablar del reino. Podríamos decir, los había enviado también a alimentar espiritualmente a este pueblo. Ahora Jesús le está diciendo, dadle vosotros de comer. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que también preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos dando nosotros de comer? ¿Estamos saciando el hambre de este mundo? Porque nosotros como iglesia, dice la Escritura, que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, y hemos sido dejados en esta tierra, hemos sido puestos en este mundo para nosotros llevar este alimento hacia los necesitados. Y Jesús aquí le dice, dadle vosotros de comer. Una misión de nosotros como hijos de Dios es dar de comer a los que no tienen pan. Y no solamente el pan físico, sino que el pan espiritual. Cuando vemos necesidad a nuestro alrededor, cuando vemos que el mundo se muere de hambre espiritual, ¿estamos dando a nosotros de comer? ¿Le estamos dando de comer a los que están alrededor nuestro? ¿Estamos cumpliendo este mandato de ser nosotros los que debemos dar el alimento a los que no tienen, a los que no conocen al Señor? Jesús le dice a sus discípulos, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan para toda esta cantidad de gente. Esta era la preocupación que ellos tenían, la cantidad de dinero que podría salir, el alimentar. Aquí el relato nos habla de 5.000 personas. Son 5.000 hombres. ¿Ya? Recordemos que en esta cultura no se contaban ni las mujeres ni los niños. Por lo tanto, se hizo un cálculo aproximado de cuántos hombres habían, y son 5.000 hombres. Si nosotros calculáramos que ese hombre estuviera acompañado por su esposa, por ejemplo, ya serían 10.000. Y si calculáramos que no solamente estaba el hombre con su esposa, sino que estaba el hombre con sus hijos, y que la cultura judía no es de uno ni de dos hijos, sino de varios, estamos hablando de una multitud de aproximadamente, y en esto muchos de los escritores, de los teólogos, presumen de que no habían menos de 20.000 personas en aquel lugar. 20.000 personas, contando a las mujeres y los niños. Alrededor de 20.000 personas ahí. ¿De dónde iban a sacar dinero, piensan ellos, para ir a comprar pan para toda esta cantidad de gente? Ellos pensaban de que Jesús estaba hablando de darle de comer en el sentido material y que saliera de sus recursos. Aquí vamos a ver uno de los primeros principios, el principio de la entrega, de entregarnos al Señor, de entregar lo que tenemos en nuestra mano para el Señor. Jesús le dice en el versículo 38, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, ellos dijeron 5 panes, ¿cierto? Y 2 peces. Obviamente esto era totalmente insuficiente, hermanos, para alimentar a 20.000 personas. O sea, ni siquiera si lo hubiésemos cortado estos 5 panes en migajas, no hubiese alcanzado para nada. E imagínense 2 peces para 20.000 personas, no es absolutamente nada. Por lo tanto, lo que Jesús quería saber no era
la cantidad, sino que si ellos estaban dispuestos a poner al servicio de Dios, a entregar, por eso dice el principio de la entrega, de entregar lo que ellos tenían en su mano para con eso satisfacer la necesidad de otro. Sabe que muchas veces nosotros vemos la necesidad y decimos, si yo tuviera más, yo ayudaría. Si yo tuviera más, yo daría. Si yo tuviera, yo aportaría. Y sabe que con esa mentalidad de cuando yo tenga más voy a hacerlo, en realidad lo que estamos demostrando es que no estamos dispuestos a entregar lo que tenemos. Y si no estamos dispuestos a entregar lo poco que tenemos ahora, cuando tengamos mucho no vamos a estar dispuestos a entregar nada. Porque eso está demostrando lo que está arraigado en mi corazón. Jesús en una ocasión habla con sus discípulos y los hace observar una ofrenda que se estaba dando en el templo. Y observa a las personas que están llevando su ofrenda. Y entre estas personas que estaban ofrendando, había unos que ofrendaban mucho dinero, y de pronto hay una mujer, ¿cierto? Yo sé que ustedes leen esa historia, una mujer que echa 2 blancas, que eran las monedas más pequeñas que habían en la época, y ella echa ese dinero en la ofrenda, y Jesús le pregunta a su discípulo y le dice, ¿quién ha entregado más? Y ellos sacaban cuentas humanas, pero Jesús se refiere a esta mujer y dice que ella es la que más ha entregado, porque no ha entregado de lo que le sobraba, sino que ha entregado todo lo que tenía, todo su sustento lo entregó. Por lo tanto, el principio de la entrega a Dios, el principio de entregar lo nuestro a Dios, al servicio de Dios, no va en una cantidad, sino que va en la determinación de nuestro corazón de entregar lo que tengamos para Él. Y esto puede ser tiempo, puede ser recursos, puede ser lo que sea, hermano. Cuando hablamos de entregar a Dios, puede ser algo material, como puede ser algo también que no es tangible, como por ejemplo de dejar tiempo para bendecir a otro, por ejemplo con un simple llamado telefónico, con una visita a un hermano, con una palabra de aliento a otro, con apartar de lo que yo tenga para bendecir a otra persona, a otro hermano, aunque no sea hermano, un vecino. Y muchas veces nos cuesta esto, hermano, despojarnos de lo nuestro para bendecir a otro. Y este es un principio, el principio de la entrega. ¿Estamos dispuestos nosotros a despojarnos de lo que tenemos para entregarlo al servicio del Señor? ¿O consideramos que lo que tenemos es muy poco y en eso nos refugiamos para no entregar? Si ese es nuestro caso, en realidad lo que estamos demostrando es que en nosotros hay egoísmo, porque no queremos despojarnos de lo que tenemos, porque siempre consideramos que hay otros que pueden dar más. Podríamos decir, yo no coopero en esto porque hay otros que sí están más bendecidos. Yo no doy en esto porque hay otros que pueden hacerlo. Y eso en todo ámbito, no solo en ámbito material, les vuelvo a repetir, de recursos, sino que en todos los ámbitos. Ahora Jesús los llama a ellos y les pregunta, ¿cierto?, cuánto tienen. Obviamente lo que ellos tenían era insuficiente, pero nada es insuficiente en las manos del Señor. Cuando Moisés iba a guiar al pueblo, no sabía cómo hacerlo, no confiaba en sus capacidades, no tenía nada, y Dios le pregunta y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él dice, solo tengo esta vara. Y el Señor le dice que con esa vara él iba a libertar al pueblo. Y vemos que todo lo que guió Moisés al pueblo lo hizo con esta vara. Con esta vara golpeó la roca, con esta vara abrió el mar rojo, con esta vara se transformó en una serpiente, etc. Pero era lo que él tenía en su mano. Nada de lo que nosotros tengamos cuando lo entregamos al servicio del Señor es insuficiente, porque el Señor lo va a multiplicar. Pasamos al otro principio, el principio del orden. El principio del orden.
Una vez que ellos dijeron 5 panes y 2 peces, ¿cierto? Jesús les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Sabe que muchas veces nosotros, como chilenos y como cristianos, a veces somos un poco llevados al desorden y a la improvisación? No somos muy de planificación y consideramos que hay que, en el camino se arregla la carga, decimos nosotros, ahí vemos cómo lo hacemos. Pero Jesús, siendo Dios, es cosa que nosotros miremos la creación, es cosa que nosotros miremos nuestro cuerpo, cómo funcionan los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios es un Dios de orden. Es un Dios ordenado que planifica y que ordena las cosas. Es cosa que nosotros miremos a nuestro alrededor, miremos la creación, miremos los planetas, miremos el ciclo del agua, todo lo que nosotros miremos creado por Dios es algo ordenado. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos la obra del Señor, también debiésemos ser ordenados y planificados. No podemos nosotros improvisar en la obra del Señor. Que el Señor nos ayude, porque nos cuesta esa parte muchas veces. Hacemos las cosas así como al andar. Y aquí vemos que Jesús preguntó cuánto había y luego mandó a los discípulos que ellos hiciesen grupos de personas, para que sea mucho más fácil repartir el alimento, para que sea mucho más fácil contabilizarlo y para que sea mucho más fácil el poder que no se genere un desorden en este repartimiento de alimentación. ¿Mm? Claro, que no se repitan en las comidas, que alguien no diga a mí no me han dado, ya tantas cosas que podrían pasar cuando no se organizan las cosas. Jesús organiza, ¿cierto?, este grupo, los ordena, se lo pone por grupo y comenzó a repartir. ¿Ya? Entonces ese era el principio del orden. Ahora, el principio del reconocimiento y la gratitud, para partir, para compartir y para repartir. El principio del reconocimiento y la gratitud, para partir, compartir y repartir. Entonces, dice que Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, lo poco que ellos tenían, lo poco que los discípulos tenían, pero que lo entregaron a las manos del maestro. Jesús tomó eso poco, eso que a lo mejor para los discípulos era insignificante, que no iba a servir para nada, a lo mejor en su mente estarían diciendo, este se volvió loco, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero Jesús toma estos panes, toma estos peces, y levantando, dice, los ojos al cielo, lo bendijo, pidió la bendición al Padre por esto que se le había entregado, y partió los panes, y los dio a sus discípulos, para que pusiesen delante, y repartió los peces entre todos. ¿Somos agradecidos nosotros en lo poco? Cuando recibimos poco, porque Jesús recibió 5 panes, y 2 peces. Pero Él lo tomó y dio gracias por lo que tenía. ¿Somos agradecidos nosotros con el Señor por lo poco que tengamos? ¿O solo somos agradecidos cuando estamos en abundancia? Jesús levantó sus ojos al cielo y bendijo al Señor por lo que tenía. Y una vez que Él pide esta bendición o bendice al Señor por lo que Él tenía, comenzó a repartir. Entonces, por eso decía el reconocimiento y la gratitud para partir, para compartir y para repartir. Lo que el Señor nos da para compartirlo, para repartirlo, tanto en lo espiritual como en lo material. Si usted está bendecido espiritualmente, si el Señor lo ha capacitado para que usted pueda entender la Escritura, usted tiene que repartir de eso que usted tiene, compartirle a otro que a lo mejor no tiene la misma capacidad que usted. Si lo vemos en el ámbito material, lo mismo. Si usted está bendecido materialmente, si hay abundancia en su casa y usted sabe que su hermano está pasando necesidad, como lo dice la palabra del Señor claramente, ¿cierto? Dice de que
Yo si sé que mi hermano está pasando necesidad y le digo, ah, qué bueno, que te vaya bien, no estoy haciendo nada, no puedo, sino que tengo que compartir lo que el Señor me ha dado. Por eso es el reconocimiento para compartir y repartir. El principio de la generosidad, otro principio, desde el 42 al 43 dice, y comieron todo y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y lo que sobró de los peces. Comieron todos y se saciaron. O sea que comieron no a poquitito, sino que seguramente incluso algunos a lo mejor se repitieron, porque dice que se saciaron, quedaron satisfechos, o sea, no querían comer más. Y no solo eso, sino que sobró alimento. Y dice que recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y lo que sobró de los peces. Mire, el Señor pidió la bendición a su padre por lo que tenía. Y ahora nos está demostrando de que lo que esto estaba bendecido, ¿cierto? Lo que esto había sido presentado al Señor, el Señor nos está enseñando otra forma de verlo, de que no se desperdicie nada, porque era lo que Dios había dado. Y mandó a recoger lo que sobraba. Yo pensaba en esto igual durante la semana y decía, muchas veces nosotros somos descuidados con lo que tenemos y votamos. Y no nos acordamos que hemos pedido una bendición. Estoy hablando, por ejemplo, en el ámbito de alimentos. Estoy hablando, por ejemplo, pensando en el ámbito de alimentos. A veces nosotros pedimos el alimento, la bendición por el alimento, y luego no me gustó lo que comimos y lo voto. Y resulta que yo pedí una bendición a Dios por ese alimento. Y Jesús aquí dice que Él mandó a recoger los pedazos que sobraban. No nos dice qué hizo con eso, pero a lo mejor, me imagino yo, por la sabiduría del Señor, me imagino que estos pedazos los repartió para el camino. Se los repartió a lo mejor a la gente para que se vuelva a su casa. Pero no dejó que nada se perdiese, sino que mandó a recoger lo que sobraba. El principio de la generosidad, de darle a otro hasta que esté saciado, no dejar que nada se pierda, porque lo que hemos recibido viene de parte del Señor. Eso sí lo vemos en el ámbito, por ejemplo, alimenticio, pero lo podemos ver también y aplicarlo a todo ámbito de nuestra vida. A veces le pedimos al Señor, no sé, que nos dé sabiduría, que nos enseñe el Señor a tener más conocimiento de su palabra, y resulta que desaprovechamos muchas veces ese conocimiento. No lo ocupamos, no ocupamos nuestra mente, nuestra inteligencia en lo que debiéramos ocuparlo, y muchas veces mal utilizamos las bendiciones y los dones de Dios en otras cosas que no convienen. Y estamos desperdiciando la bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga. Y terminamos con el versículo 44, la grandeza del milagro. Y los que comieron, ¿cuántas personas eran? 5.000. ¿Ya? Yo le decía alrededor de 20.000 personas. Yo leía algunos datos de los historiadores y de las personas que se dedican a esto. Ninguno de ellos calcula menos de 20.000 personas. Imagínense la cantidad, hermano. El Creador dice, manifestando su poder, una multitud que fue saciada con panes que nunca fueron amasados. El Señor nos metió un horno, se pasó todo eso de que subiera el pan, de que hay que meterlo al horno, que hay que esperar una hora, que hay que salir a pescar, como lo hizo con el vino, que cuando hay un vino que tiene que cosecharse la uva, exprimirse, dejar que la fermentación haga su trabajo, para que sea un buen vino, y el Señor en un segundo convirtió el agua en vino y en el mejor vino. Aquí el Señor en un segundo creó pan de la nada, sacó peces que nunca estuvieron en el agua. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios creador. Él manifestó quién era en ese momento, el Dios creador, que puede con solo su palabra crear de la nada, hacer que las cosas sean de la nada. Ese es nuestro Dios.
Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Señor, ese es el que está con nosotros. Ese es mi Dios y ese es su Dios, el que puede crear de la nada un pan, el que puede crear de la nada un pez. Pero que cuando el enemigo le dice, convierte estas piedras en pan, él tiene la capacidad de guardar su poder y no caer ante la tentación. Qué grande es nuestro Dios. Cómo el Señor nos demuestra a través de este milagro que Él era un Dios hecho hombre. Marco relata este episodio. Recordemos que Marco está empeñado en su libro en demostrar este Jesús, los hechos de Jesús, la grandeza de Jesús, de cómo nuestro Señor, siendo Dios, se humanó, cómo el Rey de Reyes se hizo siervo y vino no para ser servido, dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, uno de los versículos que estuvimos memorizando. Y aquí vemos a este Señor, a este Dios, vemos al Rey de Reyes sirviendo, trayendo pan al necesitado, trayendo alimento a los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque Él se había compadecido de ellos, porque los había visto, dice la Escritura, como ovejas que no tienen pastor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que el Señor nos ayude y nos dé esa capacidad de como siervos suyos, como servidores de Dios, tener y cumplir esta misión. Quiero cerrar con la frase que el Señor le dijo a los discípulos: dadle vosotros de comer. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Nos dice a nosotros, hermano, ponga su nombre usted mismo. Señor, te pido por mi hermano, Señor, te pido por mi vecino, te pido por mi primo, te pido por mi hijo que no te conoce. Y el Señor le dice a usted, dadle vosotros de comer. Usted tiene que ser el instrumento que Dios va a utilizar para alimentar al que está a su lado muriendo de hambre, al que está a su lado vagando como oveja sin pastor. Somos nosotros los enviados a darles de comer. Que el Señor nos ayude y nos capacite para poner lo poco que tenemos a su disposición. ¿Qué es lo que tiene usted para aportar a la obra del Señor? ¿Considera que lo que tiene es poco? ¿Sabe que el Señor con lo poco que usted tiene, Él puede hacer grandes milagros? Lo único que espera de nosotros es que lo dispongamos en las manos correctas, que es las manos del Señor. Que el Señor nos bendiga.